Buenas. Bueno, pues vamos a hacer una visión general de la unidad 6, circuito serie RLC en corriente alterna. Antes de ello, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la unidad 5 con la conexión de elementos puros, resistencia, bobina y condensador frente a la corriente alterna. En el caso de la resistencia, dijimos que no producía atraso de la intensidad con respecto a la tensión. Vemos que intensidad y tensión van en fase, el ángulo de desfase es cero y la intensidad de la resistencia se calculaba como siempre por la ley de Ohm, intensidad igual a tensión partido resistencia, y la potencia que consume es la potencia que llamábamos activa, P igual a resistencia por intensidad al cuadrado, y se mide en vatios. En el caso de la bobina, su parámetro característico es el coeficiente de autoinducción, L, que se mide en henrios, y la resistencia, la dificultad, perdón, que ofrece al paso de la corriente es la reactancia. Aquí ya no se llama resistencia, sino que se llama reactancia. Reactancia inductiva, que se calcula como L por omega, siendo omega 2πf, la velocidad angular es igual a 2π por la frecuencia, que para el caso de 50 Hz siempre vamos a tener 2 por pi por 50, 2 por 50 100, por 3,14, 314 radianes por segundo, siempre que tengamos una frecuencia de 50 Hz. Bien, por el coeficiente de autoinducción multiplicado por omega, por la velocidad angular 314, nos va a dar la reactancia inductiva, que es en ohmios la dificultad que ofrece al paso de la corriente la bobina. La bobina tiene una característica y es que atrasa la intensidad 90 grados con respecto a la tensión, o dicho de otra forma, la tensión va adelantada a 90 grados con respecto a la intensidad. Podemos decir que el ángulo de adelanto de la tensión es de 90, o lo que es lo mismo, pi medios. Tensión, pi medios, 90 grados, adelantados con respecto a la intensidad. La ley de Ohm aplicada sobre una bobina en corriente alterna se expresa de esta forma. La intensidad de la bobina es igual a la tensión partido de la reactancia inductiva, que como hemos dicho antes, son los ohmios de oposición al paso de la corriente que ofrece la bobina frente a la corriente alterna. Cuando tenemos una bobina y nos dan el coeficiente de autoinducción L, lo primero que tenemos que hacer siempre es calcular XL, porque el parámetro L no me sirve para calcular las magnitudes eléctricas. Es un parámetro característico de la bobina, pero la oposición al paso de la corriente que ofrece la bobina es XL. Luego lo primero que haremos siempre será calcular XL, multiplicando L por omega. Y a partir de ahí ya sí podremos aplicar la ley de Ohm, tensión voltios partido de reactancia ohmios en la intensidad en amperios. En el caso de la bobina ya dijimos que no hay potencia activa, no consume potencia, pero sí provoca un transporte, un trasvase de energía por las líneas eléctricas que lo queremos cuantificar. Y a esa energía se le llamaba energía reactiva, y la velocidad con la que se transporta esa energía por unidad de tiempo sería la potencia reactiva, que se mide en voltio amperio reactivo, no en vatios. Al igual que la potencia es R por I al cuadrado, la potencia reactiva es XL por I al cuadrado. Sigue la misma expresión. Vamos con el repaso del condensador. El condensador es un elemento que almacena carga y luego la cede. Este almacenaje y cesión de carga provoca también una potencia reactiva, una potencia de transporte de energía por las líneas eléctricas, pero realmente no consume, ya que la carga la almacena y luego la devuelve. No consume energía, pero sí provoca transporte por las líneas eléctricas. Por lo tanto, también tenemos potencia reactiva y no hay potencia activa. Igual que ocurría con la bobina, la potencia reactiva se calcula como la reactancia por la intensidad al cuadrado. ¿Cuál es la reactancia del condensador? Tiene una expresión similar, solo que va a la inversa.
En la bobina tendríamos L por omega y en el condensador tenemos 1 partido de C por omega, donde C es la capacidad y omega vuelve a ser 314 radianes por segundo. La capacidad es el parámetro característico del condensador. Me lo darán normalmente en microfaradios, aunque la unidad en el Sistema Internacional de Capacidad es el faradio. No debemos olvidar que un microfaradio equivale a 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, perdón, 10 elevado a menos 6 faradios. 10 elevado a menos 6 faradios. Siempre que tenemos el submúltiplo micro, equivale a 10 elevado a menos 6. La capacidad multiplicada por omega, y eso a la inversa, me dará en ohmios la reactancia capacitiva, que es la oposición al paso de la corriente alterna que ofrece el condensador. Todo esto ya lo vimos en la unidad anterior. Y otra característica muy importante, fundamental a tener en cuenta en el condensador, es que la intensidad va adelantada 90 grados con respecto a la tensión, porque primero se carga, llega corriente al condensador y después, conforme va acumulándose carga, va apareciendo tensión. Si la intensidad va adelantada 90 grados, también de otra forma podemos decir que la tensión va atrasada 90 grados, que así es como se expresa, ¿vale? Menos pi medios o menos 90. El ángulo phi que representa la intensidad con respecto a la tensión es menos 90. La tensión atrasada 90 grados con respecto a la intensidad, a diferencia de la bobina, donde la tensión va adelantada 90 grados respecto a la intensidad. Bien, pues estas dos cosas son muy importantes a tener en cuenta. En la resistencia, la intensidad en fase con la tensión, y en la bobina, la tensión atrasada, la tensión adelantada 90 grados con respecto a la intensidad. Ya que cuando estudiamos un circuito serie, como vamos a ver ahora, habrá que combinar ambos esquemas. Vamos a verlo. Intensidad en fase con la tensión en una resistencia. Este sería el caso de la resistencia. Y por otro lado, intensidad atrasada 90 grados con respecto a la tensión. Este sería el caso de la bobina. Cuando ponemos un circuito serie, bobina y resistencia, se van a combinar ambos. Esto quiere decir que vamos a tener la intensidad es común para ambos elementos, porque al estar en serie hay un único camino para la corriente, luego hay una única intensidad, pero la tensión de la bobina irá 90 grados con respecto a la intensidad y la tensión de la resistencia irá en fase con la intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo vemos en este diagrama que tenemos aquí. Estamos viendo perfectamente cómo la tensión en la resistencia va en fase con la intensidad, mientras que la tensión en la bobina va 90 grados adelantada con respecto a la intensidad. Esto quiere decir que la tensión total en el circuito, que será la suma, pero en este caso al ser magnitudes vectoriales, se trata de la suma vectorial. Por lo tanto, la tensión, que sería la suma de este vector más este otro vector, nos da este vector de aquí, que como podéis comprobar forma un triángulo, ya que si el vector tensión de la bobina lo ponemos aquí, que es exactamente lo mismo, formaríamos un triángulo entre la tensión total, U, y la tensión de la resistencia y la tensión de la bobina, UL. Este triángulo es el que nos va a determinar todo el cálculo de circuitos en corriente alterna. Siempre las magnitudes van a formar triángulos rectángulos. ¿La tensión de la resistencia de qué va a depender? Va a depender según la ley de Ohm. Vamos a ver para allá.
tensión de la resistencia va a ser igual a R por I. Cumple la ley de Ohm. La tensión en la bobina va a ser igual a XL por I. Y la tensión total va a ser igual a Z por I, donde Z es un término nuevo que vamos a llamar impedancia total del circuito. Z va a ser la dificultad total que ofrece al paso de la corriente el circuito, que será la combinación de R y X. Tenemos dos elementos. R, la dificultad al paso de la corriente que ofrece la resistencia. Y X, la dificultad al paso de la corriente que ofrece la bobina. Ambos elementos combinados ofrecen una dificultad total al paso de la corriente que llamamos impedancia y se representa por la letra Z. ¿Cómo se podría calcular ese valor? Bien, pues si nos damos cuenta que este triángulo formado por la tensión de la resistencia, la tensión de la bobina y la tensión total es un triángulo semejante a este otro triángulo formado por R, X y Z, dado que la tensión de la resistencia es proporcional a I, la tensión de la bobina es proporcional a I y la tensión total es proporcional a I. Si dividimos por I todos los lados, nos queda este triángulo, que es el triángulo que llamamos triángulo de impedancias. Lo hemos obtenido a partir del triángulo de tensiones. El triángulo de tensiones, que nos venía a partir de lo que ya sabíamos, que era que la tensión en la resistencia va en fase con la intensidad y la tensión en la bobina va 90 grados adelantada con respecto a la intensidad. Dibujamos este triángulo de aquí, este diagrama vectorial combinado. Teníamos el triángulo de tensiones y dándonos cuenta que cada tensión es proporcional a la intensidad, obtenemos otro triángulo que nos va a venir muy bien para calcular la instalación, que es el triángulo de impedancias, donde tenemos un triángulo rectángulo. Esto es un ángulo recto, 90 grados. Por lo tanto, se puede aplicar toda la teoría de Pitágoras y trigonometría. Este lado sería el cateto contiguo o cateto adyacente al ángulo dado por este vértice. Y este cateto de aquí sería el cateto opuesto al ángulo dado por este vértice. Y esta parte de aquí sería la hipotenusa. Bien, pues como se cumple el teorema de Pitágoras, ¿cómo calculamos la hipotenusa? Pues como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Pues es la forma de calcular la impedancia Z. Si sabemos la resistencia R y sabemos la reactancia de la bobina XL, no tengo más que elevar al cuadrado R, elevar al cuadrado XL, sumar y realizar la raíz cuadrada. Y de esa forma tengo la expresión para calcular Z. Z no es otra cosa que la oposición total al paso de la corriente que ejerce mi circuito. Aparte de esto, nos damos cuenta que el ángulo de desfase entre tensión e intensidad para la resistencia es 0, porque tensión e intensidad van en fase, y para la bobina pura, o el elemento inductivo puro, es 90 grados, porque la tensión va 90 grados adelantada con respecto a la intensidad. Sin embargo, en el circuito que nos queda combinado, la tensión no va ni a 0 grados ni a 90 grados, sino que forma un ángulo phi. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo phi? Bien, pues como los triángulos son semejantes, me vengo al triángulo de impedancias y veo que tengo cateto contiguo, cateto opuesto e hipotenusa, teniendo los tres lados, o dos de ellos cualesquiera, por medio de las relaciones trigonométricas que ya conocemos, podemos despejar el ángulo. La forma más práctica sería utilizar la relación tangente, que me relaciona
cateto opuesto partido cateto contiguo. Es decir, XL partido R sería la tangente. Aquí lo tenemos. XL partido R sería la tangente. Si yo quiero despejar el ángulo φ, no tengo más que hacer la tangente menos 1 de XL partido R. La tangente inversa o el arco tangente de XL partido R, del cateto opuesto partido del cateto contiguo. De esta forma despejaríamos el ángulo y ya sabríamos exactamente qué ángulo de atraso tiene la intensidad con respecto a la tensión. Ángulo de la intensidad respecto de la tensión total del circuito. Más adelante veremos que este ángulo es muy importante, que va a tener unas consecuencias que, si el ángulo es muy grande, tendremos que corregir. Seguimos analizando el triángulo de impedancias. El triángulo de impedancias es un triángulo semejante al triángulo de tensiones. Y pasaríamos del triángulo de impedancias al triángulo de tensiones simplemente multiplicando por I, por la intensidad. Z por I, U. R por I, tensión de la resistencia. XL por I, tensión de la bobina. Bien, pues si tengo el triángulo de tensiones y vuelvo a multiplicar por I por la intensidad, pasaríamos a otro triángulo que será el triángulo de potencias. Tensión por intensidad, siempre hemos dicho que era potencia en corriente continua, aunque ahora en corriente alterna tenemos que tener en cuenta otras consideraciones. Tensión de la resistencia por intensidad. Sabemos que esa es la potencia activa, P. Lo hemos visto, hemos comentado anteriormente que una resistencia consume potencia activa, R por I al cuadrado, que también se calcularía como UR por I. Tensión en la bobina por intensidad sería la potencia reactiva, o lo que es lo mismo, XL cuadrado por I. La potencia reactiva, como habíamos visto anteriormente, XL cuadrado por I, es aquella que no se consume pero sí se transporta. Tiene una expresión similar a la potencia activa, R por I al cuadrado, en este caso XL por I al cuadrado, pero se mide en voltiamperios reactivos en lugar de vatios. Por lo tanto tenemos R por I al cuadrado, potencia activa, P. XL por I al cuadrado, potencia reactiva, Q. ¿Y esto que nos queda aquí arriba qué sería? Z por I al cuadrado. Pues a esa potencia es lo que le llamamos potencia aparente, se representa con la letra S, que sería la hipotenusa del triángulo de potencia. Aquí lo que estamos formando al final es un triángulo que llamamos triángulo de potencia, formado por la potencia activa, P, la potencia reactiva, Q, y la potencia aparente, S. La potencia activa, P, va donde va la resistencia, en el cateto contiguo. La potencia reactiva, Q, va donde va la reactancia inductiva, la bobina, en el cateto opuesto. Y la potencia aparente va donde va la impedancia, en la hipotenusa. Luego siguen siendo triángulos semejantes, triángulos equivalentes, porque tienen todos sus lados mantienen la misma proporción. ¿De acuerdo? La potencia sería resistencia por intensidad. El factor de proporcionalidad es la intensidad al cuadrado. Si cogemos este triángulo y lo multiplicamos por intensidad al cuadrado, obtenemos este triángulo, que es justamente lo que estamos viendo aquí.
R por I al cuadrado, XL por I al cuadrado, Z por I al cuadrado. Por lo tanto, la potencia en un circuito en corriente alterna ya no solo se va a basar en potencia en vatios, sino que vamos a tener la potencia activa que se mide en vatios, la potencia reactiva que se mide en voltio-amperio reactivo y la potencia aparente que se mide en voltioamperios. ¿Cuál es el significado de cada una de ellas? Bien, la potencia activa es la que realmente se consume. Potencia activa es la que realmente se consume. Es la potencia útil y que realmente se transforma en energía útil en el receptor. Esta potencia en vatios se consume. Se transporta por la línea eléctrica y en el receptor se queda, se transforma en otra energía, bien sea energía calorífica, bien sea movimiento en un motor, y es energía útil que se va a quedar en el receptor. No es de vuelta. La potencia reactiva solo se transporta, no se consume. Se produce un transporte de energía que va y vuelve por las líneas eléctricas. Es una energía de ida y vuelta. Es perjudicial porque provoca un incremento de la corriente en las líneas eléctricas que no sirve para nada porque solamente se está transportando. Por lo tanto, trataremos de minimizarla en lo posible. Y la potencia aparente es el cómputo global de energía transportada, energía total transportada, incluyendo la parte que se consume y la que no se consume. Luego ya tenemos los tres tipos de potencia que tenemos en un circuito en corriente alterna. Hay otra expresión que es muy útil para calcular las potencias y el triángulo de potencia, que sería partiendo de las relaciones trigonométricas. Si sabemos que la potencia aparente, representada por la letra S y medida en voltiamperios, es la hipotenusa del triángulo, el ángulo de este triángulo es φ, el mismo que tuviéramos en el triángulo de impedancias, y sabemos que la potencia activa es el cateto contiguo, P medida en vatios, la relación entre el cateto contiguo y la hipotenusa sabemos que es la relación trigonométrica coseno. Por lo tanto, podemos calcular la potencia activa P como la potencia aparente S, que no es otra cosa que U por I, S por el coseno de φ. Igualmente, la potencia reactiva es el cateto opuesto, que se mide en voltiamperios reactivos. La relación trigonométrica entre el cateto opuesto y la hipotenusa sabemos que es la relación seno. Por lo tanto, para calcular Q, potencia reactiva, no tendríamos más que multiplicar S, la potencia aparente, que es igual a U por I, por el seno. Esta expresión es bastante más práctica para calcular tanto la potencia activa como la potencia reactiva cuando conocemos la tensión y la intensidad del circuito y el ángulo de desfase φ. Teniendo potencia activa y potencia reactiva, se vuelve a cumplir el teorema de Pitágoras y podemos calcular S haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, P al cuadrado más Q al cuadrado, le aplicamos la raíz cuadrada y tenemos la potencia aparente S. Esto también puede ser útil para calcular, por último, un parámetro muy importante en corriente alterna, que es lo que llamamos factor de potencia.
el factor de potencia no es otra cosa que la relación entre la potencia que realmente se consume, digamos potencia útil, y la potencia total que se transporta a través de las líneas eléctricas. Es digamos, una forma de cuantificar un factor de utilización de las líneas eléctricas. De toda la energía, de toda la potencia que estamos transportando, cuánta se está realmente utilizando. Lo ideal sería factor de potencia 1. Toda la energía transportada sería igual a la energía realmente consumida. Bien, pues esto, si nos damos cuenta, lo que estamos dividiendo en este triángulo es el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Y el cateto contiguo partido de la hipotenusa, ¿a qué es igual? Pues justamente al coseno de phi. Por ese mismo motivo, se dice que el factor de potencia se calcula como el coseno de phi. El coseno de phi de la instalación es el factor de potencia, porque no es otra cosa que la potencia activa partido de la potencia aparente, que es un factor de utilización de la línea eléctrica. Cuánta potencia se está realmente aprovechando de toda la que estamos transportando. Pero es tan sencillo como calcular el coseno de phi. Bien, y para terminar con la parte del circuito RL, pues vamos a ver un sencillo ejemplo en el que tenemos un circuito formado por una bobina de 50 milihenrios y una resistencia de 20 ohmios. Lo primero que tendríamos que hacer, como hemos dicho antes, sería calcular la reactancia de la bobina. XL sería igual a omega por L. Bien, omega, si la frecuencia es 50 hercios, son 314 radianes por segundo. Luego multiplicaríamos 314 por 50 milihenrios. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de milihenrios, por lo tanto hay que ponerlo en henrios. 50 milihenrios sería 50 dividido entre 1000, 0,05 henrios. ¿Vale? Nos vamos a la calculadora y multiplicamos 314 radianes por segundo por 0,05 henrios. 15,7 ohmios. Vale, pues a partir de ahora me olvido de que estos son 50 milihenrios y calculo con 15,7 ohmios, que es la reactancia de la bobina, que es la oposición al paso de la corriente que ofrece la parte inductiva de la bobina. Por lo tanto tenemos 15,7 ohmios por un lado y 20 ohmios por otro. Esto me va a formar un triángulo de impedancias como este que vemos aquí, donde esto vale 15,7 y esto vale 20. ¿Cuánto valdría Z, la impedancia? Bueno, pues aplicamos el teorema de Pitágoras. Calculamos R al cuadrado, 20 al cuadrado, por 15,7 al cuadrado. Volvemos a la calculadora. 15,7 por answer por igual 246,49 más 20 al cuadrado, que es 400, igual, y hacemos la raíz cuadrada de answer igual 25,426, que redondeando es 25,43. Tenemos una impedancia de 25,43 ohmios. Esto es lo que me va a dar la oposición total al paso de la corriente que me está ejerciendo este circuito. La combinación de ambos elementos son 25,3 ohmios. Por lo tanto, si yo quiero calcular la intensidad, no tengo más que aplicar la ley de Ohm, y la ley de Ohm al total del circuito viene dada por intensidad igual a V partido Z, la oposición total al paso de la corriente que ejerce mi circuito.
Por lo tanto, si tenemos en este caso una tensión de 125 voltios y Z es 25,3 ohmios, vamos a la calculadora, 125 voltios entre answer, que es la respuesta anterior, que eran 25,42. Igual 4,91, redondeando 4,92 amperios. Aquí teníamos intensidad 4,9 amperios. ¿Vale? Ahora tendremos que calcular la tensión en la resistencia. UR, tensión en la resistencia, se calcula a partir de la ley de Ohm. Será igual a R, resistencia, por I, intensidad. Luego tenemos una resistencia de 20 ohmios y una intensidad de 4,9 amperios. Esto nos da una tensión, una caída de tensión en la parte resistiva del circuito de, vamos a la calculadora, 20 por 4,9, 98 voltios. 98 voltios, que era lo que teníamos aquí. Y si quiero calcular la caída de tensión en la bobina, UL, pues tendremos, cuidado, L no, sino XL, que es la reactancia de la bobina, los ohmios de oposición al paso de la corriente. XL por I. Ohmios por amperio igual a voltios. Siempre se cumple la misma regla. ¿Cuántos ohmios tenemos? No son 50 milihenrios, sino 15,7 ohmios. 15,7 ohmios multiplicado por 4,9 amperios. Y esto nos da, nos vamos a la calculadora, 15,7 por 4,9 igual a 76,93, 76,9 voltios. ¿De acuerdo? Ahora bien, si queremos calcular el ángulo φ, este ángulo φ aquí nos está diciendo que son 38 grados. Vamos a ver cómo hacemos el ángulo φ. Bueno, pues si nosotros sabemos que tenemos un triángulo formado por un cateto contiguo que vale 20 y un cateto opuesto que vale 15,7, el ángulo φ lo podemos calcular a partir de la función trigonométrica tangente, que es la que me relaciona el cateto opuesto partido del cateto contiguo, es decir, 15,7 entre 20. Luego me voy a la calculadora y digo 15,7 dividido entre 20. 0,785. Eso es lo que vale la tangente. Si quiero averiguar el ángulo, tengo que hacer la tangente inversa, la tangente menos 1 de eso. Digo, inversa tangente menos 1 o arco tangente de answer. Y el ángulo son 38,13 grados. Justamente lo que aparece aquí, 38 grados. Bien, pues con esto vamos a terminar por ahora y el siguiente vídeo versará sobre un circuito RC formado por resistencia y condensador y por último veremos un circuito RLC formado por resistencia, bobina y condensador. Muchas gracias.